la vida ya ahora a 7 personas, ¿no? Y todavía siguen haciéndose los trabajos para tratar de identificar, de encontrar a otras personas que lamentablemente han terminado sepultadas luego de lo sucedido. Se encuentra con nosotros Mariano Bailón Pinedo. Él es el autor de esta publicación, el director de esta revista, y nos acompaña esta mañana para darnos cuenta, en realidad, de advertencias continuas y permanentes que han sucedido en el marco de este crecimiento de la población y las construcciones totalmente informales, en realidad, en una región de altísimo riesgo, como ha sucedido ahora en Retamas, ¿no? ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Quiero comenzar, pues, expresando mis condolencias a los familiares de las víctimas, todos paisanos míos, parientes algunos. Añadiendo a lo que acaba de decir, también en años anteriores ocurrieron desgracias similares y también lo publicamos en esta revista y también ha salido publicado en libros. Por ejemplo, en febrero del 1689 se produjo un aluvión que enterró los pueblos de Chuchumaray y El Tingo, hoy se llama Retamas. ¿En la misma zona? En la misma zona. En la misma zona. Vino un aluvión, ¿no? En época colonial, sin duda, ¿no? Destruyó todo el pueblo, inclusive una iglesia que había en la zona, cuyos santos fueron a otros lugares, que se llaman ahora, por ejemplo, Parcoy, capital del distrito, y La Soledad, un pueblo perteneciente al distrito de Parcoy. Yo soy de La Soledad. De acuerdo. Bueno, entonces, eso es lo que ocurrió en 1616. En 1689. De acuerdo. Y la desgracia en la zona son permanentes porque tenemos una laguna, que se llama la Laguna de Piaz, que en la parte baja es una laguna sui generis, porque a diferencia de las otras lagunas que son consecuencia de los deshielos de las cordilleras, esa laguna se ha formado por el deslizamiento de un cerro. Ese cerro, por supuesto, muy grande, muy amplio, muy extenso, tapó el curso del río Yuraquiaco y el río Parcoy también. Entonces, al taparlo, se formó una laguna. De acuerdo. Es decir, toda la zona, en realidad, donde ha sucedido, lamentablemente, esta desgracia, está en constante riesgo de aluviones, de inundaciones, de huaicos. Por lo tanto, no debió construirse viviendas en todo el valle. O sea, en realidad es un riesgo permanente. Llueve en enero, febrero, marzo, y el riesgo es casi al 100% de posibilidades de que hayan estas desgracias. Efectivamente. Mira, estamos nosotros en Ceja de Selva, limitamos con la región San Martín, y en consecuencia los huaicos, las lluvias son torrenciales, ¿no? Muchos se estaba hablando en estos últimos días sobre Retamas. Decían de que Retamas tiene que ser reubicado, lo cual yo creo que no va a ser posible. ¿Por qué no va a ser posible? No va a ser posible porque hay casas que no están en zona de riesgo. A la margen izquierda del río Parcoy, donde queda Retamas, las personas que viven allí sí deben ser reubicadas, porque han techado el techo, han techado el cauce del río, el río mismo lo han techado, y encima han hecho sus viviendas, han instalado sus comercios. Tenemos unas fotografías que nos has compartido, yo no sé si las tenemos listas, señor director. Hay una fotografía, ahí se están mostrando, ahí está, por ejemplo, ¿no? Esta imagen es clarísima, ¿no? Efectivamente, sí. De cómo inmediatamente las viviendas prácticamente han invadido el cauce del río. Eso es lamentable. El río lo han techado y han construido viviendas, como acabamos de ver las fotos. ¿No? Esas sí deberían ser reubicadas y tienen que ser reubicadas. Y eso no es todo. En la parte de arriba del río, ahí la imagen es terrible, han construido viviendas en el mismo lecho del río. Ahí lo estamos viendo. Esa imagen, sí. Miren ustedes el cauce del río. Ahora estamos viendo ahí un río que tiene poca agua en ese momento, pero me imagino que en temporada de lluvias la crecida debe ser no significativa, ¿no? Esa gente tiene que ser reubicada de todas maneras. En la parte
alta, o sea, el curso del río más arriba, han construido en el mismo lecho del río, han construido viviendas, lo cual es inaudito, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? Usted es de allí. Usted conoce, ha vivido mucho tiempo allí, conoce la realidad. Sí, soy de la zona. ¿Qué ha pasado con las autoridades? ¿Por qué se ha permitido la construcción de viviendas en una zona altamente vulnerable? Bueno, yo hablé con el alcalde el año 2019, le mostré inclusive una foto de mi cámara fotográfica, le digo, mira, están construyendo en el lecho del río. Entonces me dijo, bueno, le hemos advertido, si cualquier desgracia ocurre es problema de ellos. Yo no sé, esa no es una respuesta, de una autoridad. No respuesta de la autoridad, pero ya se les advirtió a las autoridades. Ya se les dijo que en cualquier momento puede ocurrir una desgracia. Y lamentablemente ha ocurrido. Y algo más, en la revista que acaba de mostrar hay una parte que dice que en el Cerro La Esperanza se ha abierto una enorme grieta por la cual se filtra el agua de las lluvias. También se le advirtió a el Cerro Esperanza no es el que se ha venido... No, es el cerro que se ha derrumbado. El cerro que se ha derrumbado es el Cerro Esperanza. Se llama La Esperanza. ¿Cuándo se había identificado ya esta grieta? Nosotros lo publicamos el año 2005, en agosto de 2005. 2005. Sí, está publicado en la revista. Ahora, otra de las cosas que pareciera que ha sucedido también en este Cerro Esperanza, que es el que se ha venido abajo, es la deforestación que hay también en el lugar, que es otro problema también propio de este tipo de actividad que no se termina de entender, ¿no? Porque una manera de contener y evitar que hayan estos huaicos, estos derrumbes, ahí estamos viendo una claqueta que de alguna manera nos intenta mostrar, miren ustedes, ¿no? Comparando el Cerro Esperanza, es correcto, ¿no? Ese es el Cerro Esperanza el que sí, es el Cerro Esperanza que se ha bajado. Cuando hay árboles se puede contener, digamos, se puede evitar que se venga abajo, ¿no? Que existan estos derrumbes. Sin embargo, la actividad de explotación de la madera en el lugar hace que prácticamente esto se convierta en una zona de altísimo riesgo, que es lo que ha sucedido. Ese es otro de los problemas que hay en el lugar. Sí, pero yo creo que no es tanto, Julio, porque en esa zona no había árboles grandes. Si bien es cierto, estamos casi en Ceje-Selva, pero esa zona está más o menos a una altura de 3.800 metros, por supuesto, y allí no crecen árboles muy grandes, ¿no? Pero existe un programa de forestación de la provincia de Patas. No existe el programa, simplemente hemos sugerido en la revista que se implante ese programa de forestación. Y gracias que hemos tenido la visita del presidente, el profesor Pedro Castillo, ha declarado la zona en estado de emergencia, y es cuando deben aprovechar las autoridades, ¿no? Para que se inicie ese programa de forestación de todo el distrito. Ahora, sí, como ocurre en Porcón, por ejemplo. Ahora, estamos hablando de una realidad que la mostramos como consecuencia de lo sucedido en Retamas, pero eso termina siendo un problema en diferentes zonas de nuestro país, ¿no? Efectivamente, claro. Por otro lado, hay una responsabilidad enorme por parte de las autoridades que permiten que construyan sus viviendas, además construcciones informales, sin cumplir, digamos, con lo mínimamente exigible por las normas del Ministerio de Vivienda para tener viviendas seguras, sino que además, como hemos visto, construyen sobre el río, en los lechos de los huaicos, en fin. Qué terrible. Sí. ¿Qué hacer? ¿Cómo le salvamos la vida a nuestros hermanos que viven en estas regiones? Sí, yo estuve escuchando declaraciones tanto del jefe de INDECI como del ministro de otro ministro, ¿no? Incluso del de Vivienda, el ministro de Defensa también es de Defensa también, dicen hay que erradicarlos, hay que trasladarlos, pero salvo el pueblo, la Soledad, es una zona muy segura, porque es una meseta construida a pulso, a punche, como se dice, con palas y barretas, para reubicar justamente a la gente que había quedado del huaico de 1600... Afectados en huaicos anteriores. Entonces esa gente se trasladaba a un cerro que se llamó Tayancapata primero y luego se llamó La Soledad. Entonces esa es una zona segura. Allí podrían ser reubicadas esas personas.
porque Parcoy mismo, el distrito de Parcoy, no es seguro tampoco. Bueno, esperemos que las autoridades tomen las decisiones y que la población además tenga toda la disposición, estén dispuestos a ser trasladados, a ser reubicados en otro lugar, porque su vida está corriendo peligro, ¿no? Y finalmente, para concluir, entiendo que hay una intensa actividad minera también en el lugar, lo que significa que hay una intensa actividad económica, y pareciera que los que se han visto afectados con este derrumbe son comerciantes, son personas que viven de los negocios alternativos a la actividad minera en el lugar. Es decir, ¿no sería complicado movilizarlos hacia otra zona? No necesariamente son del lugar, ¿no? No son del lugar, efectivamente, es una zona comercial, es una zona minera. El oro de esa zona ha sido explotada durante el incanato. Incluso el sabio Antonio Raimondi, en su famoso libro El Perú, menciona que el batolito de oro justamente está en esa zona. El batolito comienza en el Marañón y termina en la selva de San Martín. Toda esa zona tiene mucho oro y el oro atrae pues a mucha gente, ¿no? La provincia de Patas en su conjunto tiene un promedio de 80.000 habitantes y cerca de 30.000 viven en Parcoy. Mira la diferencia que existe. Casi el 50% de la población casi está ahí. Casi el 50% vive en la zona, en Parcoy. Y Parcoy es un emporio comercial muy grande, de allí se distribuye la mercadería a otros lugares. De acuerdo. Bueno, esperemos que en realidad se tome en cuenta la realidad de la zona, el potencial económico que tiene y que se ordene en todo caso las actividades comerciales, incluso de la misma explotación del oro en el lugar, para que evitemos que más desgracias como esta no vuelvan a suceder en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Julio. Muy bien, hemos conversado con Mariano Bailón Pinedo, director de la revista digital